Muy buenos días, estamos un día más, a Dios gracias, para poder presentar en grata compañía de no solamente un invitado, pero alguien que yo estimo mucho, considero un gran amigo, Daniel Valverde. Eh, y estamos hoy, lo vinimos a visitar a Daniel Valverde acá al hermoso Cartago, a la ciudad de las Brumas, para hablar un poco de la legalidad, pero también conocer la parte del entorno de Daniel Valverde, el papá, Daniel Valverde, el licenciado en leyes, en notaría, pero también el gestor de muchas cosas positivas para el deporte nacional, como lo es el baloncesto, el amado baloncesto, que los dos compartimos la misma pasión. Daniel, muchísimas gracias por tenernos el día de hoy. Bueno, siéntanse bienvenidos aquí al Corporativo Valverde. Tenerlos por acá en Cartago eh, es una dicha. Siempre, yo soy un enamorado de mi ciudad, soy un enamorado del baloncesto, soy nacido y criado en Cartago. Colegio San Luis Gonzaga fue mi alma mater y ahí fue donde empezamos a hacer nuestros primeros pasitos en lo que era baloncesto y el estudio. Y bueno, esta oportunidad en este proyecto tan interesante que tenés, Daniel, que en lo general me encanta, y me encanta toda la forma en que has venido a informar sobre diferentes temas y nutrir a nosotros, que somos los que consumimos tu trabajo también, de esa información. ¿Cómo empieza Daniel Valverde en lo que es el deporte en general Ujú, de baloncesto? Sabemos que venís de una familia basquetbolista, ujú, con Don Alilo, del cual tengo gran aprecio, ¿verdad? ujú, Pero Cartago ha sido siempre una cuna de baloncesto, aparte del fútbol. Sabemos que todas las ujú, provincias tienen su cuna de fútbol, pero también irradia baloncesto. ujú. ¿Cómo inicia eso, Dani? Bueno, en mi caso tuve la dicha de ser hijo de don Danilo Valverde, quien fue basquetbolista desde sus edades 10, 11 años, y es donde yo estoy teniendo el primer contacto en el baloncesto cuando está jugando UCA en Cartago. Están dándose los torneos de verano que tenían mucha masividad, venía mucha gente a verlos, teníamos mucho talento jugando acá en Cartago, y estoy hablando de mediados de los 80s. Yo me acuerdo del baloncesto durmiéndome en las gradas, porque ya era tarde y yo viendo los juegos, y cada vez que yo veo tus hijos en la cancha cuando estaban pequeñitos Uh y vos -huh. jugando, me acordaba de mí, ¿verdad? Que yo estaba viéndolo, quedándome dormido y de reojo viendo a papá jugar. Eh, Siempre con la ilusión y la admiración que en su momento generó papá hacia nosotros, a mi hermano Guillermo y a mí, y ahí todo empieza y conforme van pasando los tiempos, ya en la Escuela Jesús Jiménez, que es donde nos formamos, empezaron las selecciones. Todas las escuelas tenían selecciones muy competentes en ese momento. Creo que eso es una de las cosas, puntos importantes a tocar. Todas las escuelas hacían básquet aquí en Cartago. Después todos los colegios hacían básquetbol aquí en Cartago. Habían pioneros increíbles como Alberto Jiménez, Manuel Rojas, que en su momento ellos empezaron eran nuestros entrenadores. Era gente formada académicamente y gente formada también en baloncesto. Entonces nos nutríamos mucho nosotros Uh -huh. de todo eso. Eh, eh, Cada uno con nuestras condiciones íbamos tratando de superarlas. Jugábamos mucho, todas las tardes jugábamos básquet. No en Y equipos, pero sí la mejenga que decimos. jugábamos mucho. Y yo creo mucho en eso. Sí. Yo creo mucho en eso. Yo creo en que tengo excelentes amigos de cancha con los que compartí en su momento. Eh, y bueno, en las tardes nos reuníamos en las canchas a jugar a esta mejenguita 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 1 contra 1. Y eso era diario. Entonces era un entrenamiento constante. Sí. Tal vez sin seguimiento, pero sí aprendíamos cosas en nuestros entrenamientos con nuestros entrenadores y después íbamos a aplicarlas. Y después, obviamente por repetición o
tratando de imitar a la gente que a nosotros nos gustaba, los jugadores que estaban en boga en ese momento, Charles Barkley, Michael Jordan, Magic, todo ese tipo de jugadores que cuando nosotros estábamos jóvenes teníamos un poco acceso, porque no era mucho el que teníamos, era poco acceso. Algunas familias tenían cable en la casa, entonces uno se colaba para ver el juego. Sí. Y uno llegaba como a hacer imitaciones. Pero sí, el tema del baloncesto aquí en Cartago era muy natural, era muy orgánico. Había mucha gente jugando básquetbol, haciendo básquetbol al mismo tiempo. Y sí, el Sol Luis Gonzaga fue, digamos, un lugar donde la mayoría de todos los basquetbolistas de Cartago salieron. Después, el Sagrado Corazón de Jesús, también había una señora, no me acuerdo el nombre, pero era una coach que sacó gente importante, como de ahí salió Franklin Martínez, por ejemplo. Él jugaba ahí, todos los años jugó ahí, y ya después nos juntamos de Juegos Nacionales. Sí. Que esa era al final esa era la idea, ¿verdad? Que todo el mundo pudiera hacer deporte, todo el mundo hacía baloncesto en sus escuelas, y al final llegaban todos bajo una misma sombrilla que se llamaba Juegos Nacionales. Dani, ¿cómo hace la transición Daniel Valverde de jugador a dirigente? Porque es una transición que no es sencilla, número uno, y que lleva tiempo. Pero eso quiero que me lo aclares o referámonos a eso en el siguiente bloque, una vez que visitemos a nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Claro. Estamos de regreso con nuestro querido amigo Daniel Valverde, hablando de la transición del baloncesto Cartago, de sus inicios, su transición de jugador a coach, de coach a dirigente, de alguna u otra forma que si bien es cierto, y para nadie es un secreto, que vos has gestionado todo lo que ha sido el proyecto del Colegio de Abogados en un inicio, y que ahora ha transicionado a Colegio Abogados Seminario. Bueno, todo el baloncesto en mi vida se ve desde el punto de vista de la pasión. Es una pasión que yo pienso que todos los que hacemos las cosas por pasión, no solamente tenemos una energía adicional, sino que tenemos una gratificación intrínseca en todo esto. Entonces, sí, desde que estoy yo jugando Juegos Nacionales, tuve la oportunidad de ser dirigido por entrenadores como Alexis Monge, que era un entrenador con mucho ímpetu en aquel entonces. Que no es el que conocemos hoy en día. Hoy es más tranquilo. No. y lo admiramos mucho, lo queremos mucho, pero es más tranquilo. En su momento eran entrenamientos bastante fuertes. Llegaba yo de los entrenamientos descompuesto a un baño y mi hermano al otro. Estábamos enfermos, vomitándonos y todo. Era bastante difícil entrenar con el coach Alexis, pero nos hizo unos atletas, nos hizo muy buenos cuerpos. Sí. Hacía cosas realmente muy de condición física que nosotros lográbamos y nos sentíamos muy bien en cancha. Después tuve el gusto, y creo que es de donde radica toda la parte formativa, toda la parte de entrenador. Tuve el gusto de ser dirigido por Rigo Morris. Y Rigo, hice un clic con él desde el inicio. Hicimos un clic desde el inicio. Clifford, Franklin, Branco, Darwin, todos hacíamos un clic con él, y ese clic era porque lo admirábamos, no solamente por lo que él representaba como entrenador, en su conocimiento, en su bagaje, tenía mucho conocimiento, sino como él era como profesional, ¿verdad? Entonces, presentarnos ese currículum de Rigo era un gusto. Sí. Y escoger ese currículum y decir que ese era mi coach era otro gusto. Entonces, todas las conversaciones con él no eran conversaciones únicamente de básquet, eran conversaciones de vida, eran conversaciones de superación, de que me acuerdo que del básquet nunca vas a vivir, tenés que estudiar. ¿Por qué? Porque en el medio y en aquel entonces era todavía más difícil pensar uno en que iba a vivir de eso. Entonces decía, bueno, pero si eso te ayuda por una beca,
pero si eso te ayuda para estudiar, Sí. ya estás servido, porque entonces te da un trampolín de formación, Una herramienta. una herramienta. Una herramienta. Y efectivamente, después de eso, creo que a mí se me hace el clic para seguir jugando básquetbol con mucha pasión, pero también se me hace el clic para aprender del tema del coachaje. Después de eso, entro en las universidades, yo entro en la UIA, ahí nos dan una beca y estuvimos jugando con el equipo UIA en su momento. Pero también estábamos llevando la carrera de Derecho. La carrera de Derecho en su momento también fue muy, muy, muy desgastante. Además, yo trabajaba medio tiempo ya como en un corporativo legal. Entonces, los tiempos eran muy limitados. Después logré formarme y yo dejé de jugar básquetbol de alto nivel, o por lo menos básquetbol más competitivo, voy a la segunda división. Y es en segunda división donde nosotros empezamos volvemos al básquet y ahí volvemos con Colegio de Abogados. En segunda. Estuvimos en segunda, estuvimos en Cartago un año, pero fue en el Colegio de Abogados en el 2010 cuando nos dicen, ¿por qué no hacemos un equipo? Y habían varios abogados allá, jugadores, David Aguilar, Álvaro Coto, Johnny, el papá de Juan Diego Vargas, o sea, muchachos señores que eran basquetbolistas ya maduros. Rodolfo Valverde jugó ahí, mi tío, y entonces Guillermo, mi hermano, hicimos un equipo, y ese equipo empezamos a jugar por todo el país. En ese momento el torneo o el campeonato de segunda división era un campeonato bastante atractivo, se jugaba en todo el país. Íbamos a jugar a Liberia, íbamos a jugar a Punta Arenas, íbamos a jugar a Siquirres, andábamos por todo lado, Pérez Celedón. Era una competencia bastante fuerte. Íbamos en nuestros carros con muchas ganas. Y el Colegio de Abogados, pues siempre nosotros llevando el escudo del colegio como el apoyo que nos daba, ¿verdad? Que era un gran apoyo. Y yo creo que nada de esto se hubiera dado si el Colegio de Abogados en su momento, las presidencias y las direcciones administrativas no hubieran tomado la decisión de apoyar. Claro. Dani, vamos a cambiar un poco el tema, porque en este momento me interesa conocer un poco más de la parte del conocimiento tuyo en la parte legal. Y hacer una conversión o un acercamiento a la parte deportiva. La legalidad de nuestro entorno actual del baloncesto, nuestro querido baloncesto. Estamos bien, estamos no tan bien, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que hay que legalizar. ¿Cómo enmarcar algunas cosas que son importantes como los traspasos? Antes no era tan fácil irte de Cartago e ir a jugar a San José, o a veces un sentimiento más de pertenencia que cualquier otra cosa. ¿Cómo podemos enmarcar eso? Sabemos que en fútbol hay un tema de fichaje, hay un tema de derechos de formación. Eso se puede trasladar al baloncesto para enmarcar y hasta cierto punto formalizar las cosas. A veces siento que muchas veces el baloncesto todavía sigue siendo empírico hasta cierta forma. O tal vez no empírico, pero informal. ¿Cómo manejar esa situación de la legalidad en el deporte o en el básquetbol en este momento? Bueno, la palabra enmarcar es una palabra básica cuando hablas de derecho. Las reglas del juego. ¿Qué pasa cuando no tenés unas reglas del juego? Cuando no tenés una regla del juego, bueno, así lo he explicado yo siempre cuando me ha tocado explicar esto. ¿Qué pasa si tenemos una cancha o un planché de 10,000 metros cuadrados y estamos jugando fútbol y no hay marcas? La bola no sale. Y jugamos y yo estoy corriendo detrás de la bola y no hay marcas, no está enmarcado. Pero para eso se les ocurrió pues, poner las líneas, dar las medidas, poner un marco y todo funciona. Es lo mismo en la parte legal. La parte legal lo que más gusta es básicamente poner reglas a una actividad determinada. Nosotros en los reglamentos que tenemos en el país, y bueno, lo vimos este año, los reglamentos sí están viejos. O sea, son reglamentos viejos que deberían de ser actualizados, reforzarse, porque básicamente las fuentes del derecho
son las costumbres. Entonces, si hay una situación o las vivencias, entonces si hay una situación que se vivió y la norma no alcanzaba para poder reprender algo que se quiso reprender, pero la norma no alcanzaba, pegó en un techo. ¿Cómo hacemos entonces vamos a ver, desglosarlo un poquito más, con un ejemplo más tangible? Si un chico que está jugando con Cartago desde la Liga Menor, 8 años, U10, U8, U12, U14, y resulta ser que llega X y le quiere ofrecer una beca para ir al colegio, ¿cómo delimitar o cómo decirle, cómo, primero, manteniendo la libertad del progreso del muchacho, porque al final estamos por los chicos, y segundo, también para que no sea a la libre ese tipo de transferencias, como hay regulaciones en NBA, hay deadlines, pero aquí es un poquito más a la libre? ¿Es algo sensato para nosotros en la parte legal poder enmarcar eso? ¿O sería mejor, no, regulémoslo de estas categorías hacia arriba? Bueno, a mí me parece que el tema, bueno, utilizaste ahora la palabra pertenencia, que es una palabra que me parece que es la forma en que una persona, un basquetbolista, un ser humano en general, se determina como de un grupo y lo hace con mucho gusto. Entonces yo pertenezco ahí. Y creo que los seres humanos, por naturaleza, todos queremos pertenecer a un grupo. Vemos grupos de gente que salen a andar en bicicleta en la noche porque quieren presentar ese grupo, otros que quieren salir a caminatas, otros que quieren ir a la montaña. Entonces, el sentido de pertenencia, todos lo tenemos intrínseco, todos. Y nosotros lo generamos, o se genera mucho en las academias, para que el jugador se quede y permanezca en el proyecto, para que el proyecto al final sea exitoso. ¿Okay? Eso es como la regla general. Entonces, la primera recomendación que yo haría es, lejos de meterte primero en la parte legal, es mejor meterse en la parte de pertenencia. ¿Qué tanto le estás dando al formando? ¿Qué tanto él está contento ahí? ¿Por qué? Porque estar contento no es solamente que tengo un excelente coach, también tengo que tener que me siento cómodo, que es un ambiente sano, que es un ambiente que vengo a recibir una gratificación personal en lo que sea. O sea, yo nunca he entrado en una cancha, bueno, en algún momento tal vez sí, pero yo he entrado en una cancha nunca y decir, uy, qué feo aquí. No, yo vengo a este lugar seguro. Yo tuve problemas en el día, mis papás me regañaron, tuve una mala nota, pero tal vez yo llegué a la cancha y la cancha me curó. ¿Ok? Eso es como el lugar, por eso siempre ha sido el lugar adecuado, el tema de la pertenencia. Voy con los jugadores. El tema de los jugadores, o especialmente ahora, que hay tantas academias haciendo básquetbol, lo cual me parece maravilloso. Y en las academias lo que se hace es una cancelación de una membresía. El tema de la cancelación de la membresía es para mí un pago que yo hago a cambio de tener libertad de decisión, yo como papá. ¿Okay? Si por alguna razón yo pretendo que este jugador, yo como academia, voy a invertir en él, debo de lograr hacia él algún beneficio. ¿Ok? Ok. Y ese beneficio tiene que ser convalidado por su representante, mamá, papá. Y entonces decir, bueno, yo voy a tener a esta persona acá que me interesa, le interesa el proyecto, es una ficha importante y le voy a dar este estatus, que es un estatus por la condición personal que tiene este jugador. Vos decís, bueno, va a ser una diferencia entre uno y otro. Sí existe. ¿Vale? Sí existe el jugador alfa, existe el jugador de rol, existe, ¿verdad? Y todas las academias y todos los entrenadores lo tienen, y voy a decirlo ahora, lo tenemos identificado en nuestras academias. ¿Okay? Claro. Entonces, yo creo que sí se podría lograr los derechos de formación. Simplemente es que debe de hacerse una buena contratación entre el papá y la academia, de que él se queda con nosotros a cambio de esto.
Eso se llaman contraprestaciones, y esas contraprestaciones, si se dan y están conforme, y hay acuerdo de partes, no habría ningún problema. Ahora, en el marco, eso es en la parte individual, ahora en la parte de organización, es decir, en la parte de torneo, que un jugador pertenezca a una institución y que juega en varios torneos simultáneos, en nuestros tiempos creo que no se podía hacer. No. Debemos volver a traer eso para regular y hasta cierto punto limitar, porque muchos de los papás son los que toman las decisiones, ya no tanto el muchacho, sino que el padre puede llegar y no, es que no me gustó porque no metiste a mi hijo el día de hoy, entonces me lo voy a llevar. Bueno, a mí me parece que las inscripciones, que esa es la verdadera, cuando uno se inscribía especialmente en FECOBA, uno se inscribía con un equipo, uno no podía estar haciendo ping-pong, tenía que quedarse ahí y cumplir la temporada, ¿verdad? Ahora lo que tenemos es que se han hecho el YBOA, que es un torneo que la verdad sí me gusta y me gusta mucho, es mucha competencia constante. La competencia es buena. Es súper buena. Pero, este también te pide eso mismo, pero lo ideal sería que haya un match, o sea, que haya un mezclado en que tanto la federación como YBOA, es un poco utópico lo que digo, pero ojalá se logre, o sea, tengan una congruencia y que, bueno, que si yo juego aquí para tu academia, aquí también juego para tu academia, y es por este año, ¿ok? Y eso es así. Ahora, no puede ser de por vida, porque eso no existen las penas de por vida, no existen los amarres de por vida, pero sí, me parece que los tiempos anuales, para eso existen el año nuevo, ¿verdad? O sea, es para que todos tengamos un razonamiento de por qué este año, a mí me llama mucho la atención, porque el otro año va a ser mejor, pero bueno, llegó el 31 a dormir y me levanté el 1 y lo que pasó fue un día. Pero ya estoy mejor. Pero ya está mejor. Sí, pero eso sí existe con respecto a de que, bueno, los años calendario, tal vez transicionarlo hacia eso, a que ambas ligas tengan eso por ese lado y que los jugadores se mantengan en la formación. También yo no lo veo muy bien, o lo veo tal vez disruptivo, si un jugador vos lo estás formando, uno sabe por dónde va. Sí. Uno tiene la tangibilidad por dónde va. Y si lo mandas a otro, o si juega en otro equipo que tiene otra formación, no estoy diciendo que sea mejor o menor, o mejor o peor, o peor entrenador, tiene otra idea, tal vez se pierde el esfuerzo que estás haciendo en la parte de su transición. Entonces creo que por ese lado sí sería bueno tratar de que lleve la misma línea de formación el muchacho. Bueno, se está poniendo interesante esto, porque ya vamos abarcando temas un poquito no tradicionales, por llamarlo de alguna forma, pero muy interesantes. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Recuerden, amigos, pueden comentar los temas o los tópicos que quieren que podamos cubrir y con mucho gusto haremos todo el esfuerzo para hacerlo. Estamos de nuevo con nuestro amigo Valverde y ahora vamos a hablar de la legalidad o más bien de nuestro entorno basquetbolístico dentro de la cancha y fuera de la cancha. ¿Qué me refiero con esto? Los aficionados versus los árbitros versus legalmente es posible que un árbitro, porque le diga malo, usted fuera, pite bien, usted fuera. ¿Hasta dónde nos reservamos el derecho de admisión para los organizadores? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuál es el buen actuar? ¿Y cómo deberíamos acercarnos hacia poder ejecutar una autoridad sin necesidad de pasar por encima de los derechos de alguien? Bueno, vamos a ver. Primero habría que analizar los derechos individuales y los colectivos, ¿no? El derecho individual no puede ir nunca sobre el colectivo, ¿ok? El colectivo priva sobre el individual. Naciendo de esa primicia, lo que yo diría es que nosotros
tenemos que ser irreductibles con el tema del respeto en los gimnasios. ¿Ok? De hecho, hay formas en que nosotros podemos hacer una queja de algo que no estamos de acuerdo, pero las quejas siempre tienen que ser bajo una regla de urbanidad. No puedo yo extralimitarme, y esas reglas de urbanidad son las que aprendemos en casa. Son las que tu mamá en algún momento, si te escuchaba a vos pegándole un grito a alguien o maltratando a alguien, te aseguro que te tuvo que haber maltratado. Sí, claro, en algún momento nos llama, nos jala el aire y dice, no, eso no es así. ¿Ok? Entonces, ve ese ambiente que nos están formando a nosotros. Tenemos que ampliarlo un poco más a una comunidad que somos nosotros los que estamos en cancha. Jugadores, entrenadores, público. Todos debemos de estar bajo una regla del respeto. Y la regla del respeto es de nosotros hacia la comunidad, y vamos a hablar un poco sobre el tema de los arbitrajes. Los arbitrajes también nosotros tenemos que respetarlos, aunque no estemos de acuerdo, aunque ellos mismos saben que se equivocaron. O sea, yo lo he visto, vamos a ver, yo lo hablo ahora con los muchachos que estoy tratando de encauzarlos en el básquet. Ellos tratan de volverse a quejarse con el árbitro. A veces lo hacen mal, a veces lo hacen pésimo. Nunca lo han hecho bien, porque no hay cómo hacerlo bien. Sí. Y yo les digo, vamos a ver, yo tengo 37 años de estar en básquet, y yo he visto muchas veces la gente hablando con un árbitro, y nunca el árbitro ha dicho, uy, disculpe, es que usted tiene razón. Usted tiene razón. Voy a cambiar eso. No es cierto, no es cierto. Nosotros no tenemos VAR, el tema del VAR, eso. Sí. Que ahora que estuve viendo... VAR de monitoreo, no VAR de... Sí. Ahora que estuve viendo FIBA Américas, que fue una experiencia maravillosa, Daisy, ahí ya se implementa completamente, se hacen los ajustes, se ven las pantallas. O sea, eso sí es otra dimensión, y eso permite que un árbitro cambie su criterio. Pero yo he visto muy pocas veces, tal vez en algún momento he visto el árbitro principal yendo hacia el otro árbitro y diciendo, mira, yo vi esta otra, y cambian la decisión. Pero son las mínimas, o sea, eso es muy poco verlo, y yo creo que también nosotros, cuando estamos en la cancha, tenemos que entender de que el que imparte derecho es como que yo vaya a un juicio y que yo, una vez que condenan a alguien, le diga, le empezamos a gritar al juez, voy preso, ¿va? Va uno preso. Sí. Ok, es lo mismo. El árbitro es quien imparte derecho, o quien tiene esa palabra. Por eso es que esa investidura nosotros se la damos, y por eso es que tenemos que tratar de manejarnos con respeto. Si por alguna razón algo no me gustó, hay formas para poder... Ahora bien, Dani, en contexto, al final del día, todo esto sigue siendo deporte, hay emociones, evidentemente debemos controlar nuestras emociones, pero ¿hasta qué punto, de manera puntual, yo le digo a un árbitro, pite bien, está pitando mal? Es mi opinión, no le estoy faltando el respeto. Sin embargo, por ese comentario, por esa emoción, o por decir mi opinión, está en derecho el señor juez en sacarlo. Bueno, acordémonos que también los árbitros se pueden equivocar, ¿okay? Totalmente. Y si ellos se equivocan, también hay mecanismos. O sea, lo vivimos en primera división, que errores arbitrales provocaron que algunos árbitros no fueran convocados. Ellos tienen su forma ahora, además ahora que está Marlon trabajando, que ya lo tuviste aquí en este programa. Sí. Un tipazo, Marlon. O sea, realmente es de las personas que yo más quiero y admiro en el arbitraje, porque me pitaba a mí cuando yo estaba en colegial. Sí. Y es el mismo tipo, ¿ah? Sí. O sea, es igual. Es el mismo. Es el mismo tipo. Entonces, pero yo sí creo que si por alguna razón hay un exceso de parte del árbitro,
sí, está la vía correcta, que es hacer una queja hacia el colegio de árbitros y todo eso, pero no hacer una imposición ahí mismo, fuerza contra fuerza, porque realmente eso va a llevar a una catástrofe en un Pero gimnasio. te voy a poner un ejemplo, Ujú, Dani, porque inclusive están tomando acciones legales. Pero hay cosas que a pesar de que hay vías para poder descargar o manifestar tu enojo, hay cosas que quedan marcadas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un partido en Orotina y estoy hablando de mi academia. ujú, Y resulta ser que simplemente se denuncia que 2 papás o 3 papás, ustedes tienen que salir porque asumimos que ustedes están faltando a la norma, ujú. cualquiera sea la norma. De los árbitros. Sí, no solo los árbitros, pero los encargados del lugar. Ok. Entonces, yo lo que digo, primero, estaba totalmente equívoco Ujú, el muchacho porque se equivocó y los hace sacar. ujú, ¿Por qué un muchacho va a sentir esa situación? Porque están sacando a mis papás. ujú, Entonces, sea positivo o negativo, pero se está equivocando. ujú. Y una disculpa va a enmendar eso. Mm, Esa acción que primero es bajo su posición. ujú. No hay algo que puedas decir o algo que usted pueda evidenciar para poder, bajo esta evidencia, voy a solicitar que te retires. Ujú, ¿Qué hacemos en esa situación? Porque lo están tomando. El problema es este, Dani. El problema es que en este momento cualquiera tiene la autoridad, llámese el fiscal o cualquier persona que esté en organización, de sacar a la persona que él tenga a bien, sin tener los atestados o la prueba necesaria para poder retirar a esa persona. Bueno, a mí me parece que eso es un exceso. O sea, vamos a ver, es un exceso, ¿verdad? O sea, efectivamente, como lo contaste, es un exceso. Yo creo que uno, cuando tiene una sede o donde se está jugando un juego, uno tiene que cuidar la integridad de todos, uno tiene que cuidar la salubridad, uno tiene que cuidar un montón de elementos para que se dé el juego. Si hay agresión, creo que es sencillo, ¿verdad? Pero si lo que se está haciendo es un exceso de parte de la organización, creo que hay cierta responsabilidad por todo. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones, las consecuencias es lo que viene, Uh ¿verdad? -huh. Entonces, si tomó esa decisión, ahora apechugue con las consecuencias que su decisión acarrea. Ahora bien, a mí me parece que son los árbitros quienes en su momento uno cuando les entrega la cancha, les entrega la seguridad, es el árbitro el que si ve algún tipo de, de exceso, debe de contenerlo y decirle, saquen a ese muchacho. Lo hemos vivido en juegos en primera edición, lo vivimos, eh, especialmente creo que en Punta Arenas, en algún momento, de que sí, habían excesos Sí. y fueron sacados del gimnasio las personas que estaban en excesos. Pero lo que te quiero decir, en este caso que me pones, yo creo que este representante del dueño del recinto que hizo la extracción de los padres de familia, si él tuvo un exceso, él tendrá su consecuencia si realmente lo hizo en un mal criterio. Claro. Ahora, con eso no estoy diciendo que estamos en contra de tener mecanismos para poder, ya sea prevenir o simplemente promover a una persona de un recinto. Simplemente aquí estamos tratando de evidenciar de la parte legal Uh -huh. cuál es el approach adecuado, cómo debemos hacerlo. Uh No -huh. es que estamos en contra de cualquier mecanismo que sea, porque Claro. más de uno va a comentar, es que decimos está en contra de eso No, no, no. y no se trata de eso, es asesorarnos de una forma adecuada, del profesional adecuado, para entender cómo funciona el mecanismo. Vamos a ir a una pausa, vamos a volver, pero ahora vamos a cambiar de la parte legal Uh -huh. a entender la parte de Daniel Valverde, entrenador, papá y dirigente. Antes de que vayamos a esa parte, Dani, Dígame. yo quisiera que cerrar un poco esto en la línea de que el baloncesto es muy hermoso en cancha, hay muchos esfuerzos
de parte de las academias, hay muchos esfuerzos de parte de los que organizan, hay muchos esfuerzos de la parte de los árbitros, que son los verdaderos actores y actrices, vamos a hacerlo como tiene que ser, de lo que estamos haciendo. A mí me parece que el público debería siempre ser bajo una regla de respeto, y yo creo que eso ayudaría mucho a que las cosas se den. Y, y básicamente la coercitividad, que es con lo que se llama el por qué yo no hago algo, porque las consecuencias van a ser negativas, exactamente en un juego de NBA es donde vos lo ves. Vos vas a un juego de NBA y vos te das cuenta de que ahí no se emiten ese tipo de cosas, de aseveraciones. ¿Por qué? Porque si te agarra la policía, vas preso. Y bueno, hay un montón de vainas que vas a recibir. Entonces, ellos van sobre la regla de la coercitividad. Y debemos ser más firmes, entonces. Me parece que hay que ser firme. Bueno, ya lo escucharon. Vamos a ver si podemos mejorar esas cosas en el futuro, que al final nos conviene a todos. Me parece que todo lo que hacemos es para el bien del deporte y para los muchachos al final del día. Ya regresamos. Gracias. Porque hay muchas cosas que ven el producto final, pero no ven lo que está tras bastidores. Como bien mencionadas, la organización, que el camerino, las condiciones de los muchachos, hay uniformes, no hay quién tiene tenis, quién no, bolas, transporte, alimentación. Sí, vamos a ver, todo esto fue un reto que en el 2015 nosotros nos ganamos por mérito propio la posibilidad de ir a la primera división. En el 2016 empezamos y bueno, había una decisión de seguimos o paramos. El Colegio de Abogados dio el check de que podíamos seguir. Nada de esto se hubiera dado si no hubiera sido con ese aval. Y el entrenador, el que cuando estamos jugando segunda división, está mi hermano jugando conmigo, está mi papá dirigiendo. O sea, era todo un emprendedurismo familiar. y estábamos ahí, pero bueno, llega la primera división y le dije, ¿qué hacemos? ¿Queremos jugar o no queremos jugar? Entonces nos reunimos con la junta directiva y en ese momento el director administrativo y el director deportivo del Colegio de Abogados, y bueno, nos dan el check. Pero empezamos nosotros a darnos cuenta que los equipos de primera división eran equipos muy calificados, sumamente calificados. Entonces, el que empieza dirigiendo ahí es Jeffrey McDougall, que me acuerdo cuando traté de acercarme a él y decirle, mira, ayúdanos con este proyecto. Él con muy buena actitud, como siempre, Mac, y valiente, me dice, vamos. Sabíamos nosotros de que ir a jugar a San Ramón, nunca se me olvida, nos vinimos de allá perdiendo por 30 puntos y tarde y llovía. O sea, eso es una película de terror que tuvimos esa noche. Igual también con Escazú. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Fuimos entendiendo un poquito lo que era la sinergia que se tenía que lograr para que lo que faltaba poderlo adquirir. Entonces fuimos teniendo nuevos talentos, muchachos jóvenes, y básicamente eso fue lo que nutrió la primera división en esos primeros años. En el 2018 es cuando se hace el primer Liga 24, que debo decir que fue una apuesta que hiciste vos con tu fundación, muy acertada. O sea, realmente cae en un punto porque había un vacío en las generaciones de que no estaban jugando básquetbol, y lo que hiciste con eso fue abrir una oferta para repatriar al baloncesto muchachos que por alguna u otra razón ya no jugaban, que terminaban juegos nacionales y decían, ¿dónde voy a ir? ¿Verdad? Estaba la primera edición, estaba la segunda edición, pero necesitaban esa liga que era como tener menos de 24, ser estudiante, que eso era un requisito importantísimo y que me parece que debería mantenerse.
nosotros deberíamos de tener gente estudiante universitario o donde sea, porque está estudiando, Sí. ¿verdad? Y en esas ligas. Y entonces empezamos a hacer el reclutamiento. El reclutamiento para nosotros fue muy orgánico porque, como te dije anteriormente, el equipo de primera división eran muchachos jóvenes. Sí, Pablo Fonseca, Brandon, Fabián Mora, Chiri, Alejandro, un montón de muchachos que ahí estaban. Había un par de muchachos de Pérez Celedón, muy buenos, un poste y un tirador, que también los estábamos trayendo repatriados y bueno, ellos una vez que terminan la primera edición están activos y yo los asumo en 24 y empezamos realmente estaba muy adelantado el proyecto por el lado de Mike y yo dirigiendo con Iván y con Franklin, le metimos mucha pasión y logramos jugar todo eso y el partido fue un partidazo la final, recuerdo, logramos sacarlo adelante, pero sí, a partir de ahí me parece que se empieza a nutrir y la federación entiende en su momento la necesidad de dar ese espacio para que estas gentes de menos de 24 vuelvan al básquet. Sí. Porque se iban de Juegos Nacionales y ya no los veías. Entonces, yo recibí muchachos con sobrepeso, pero muy buenos. Entonces, ahí había que hacerles plan para bajar de peso. Recibí muchachos de todo tipo. Sí. O lesionados que lesionados. Por una lesión ya no podían jugar primera, no Correcto. le dieron el soporte o el apoyo necesario. Bueno, ganás ese torneo, Dani, yo creo que hay un antes y un después del Colegio de Abogados de ese torneo. No porque hayas participado, sino porque empezás a hacerte más notable en el ámbito del baloncesto, más competitivo, por así decirlo. Como, ojo, ahí viene el colegio y tiene lo suyo, ¿verdad? Dale chance que en unos años pueden dar la campanada. Y en efecto así fue, que después hubieron algunos elementos que fueron abonados al proceso, pero yo creo que todo proceso es así, va cambiando, es cambiante, esto no es estacionario, va cambiando, vas agregando, quitando aquí, agregando allá, y te da la fusión de abogados, colegio y seminario, que en un lapso de 3, 4 años están en el top. Ahora son referentes, ahora son el equipo a ganar. Me imagino que eso te da satisfacción al día de hoy, de saber de que ese esfuerzo que tuviste te está dando réditos de alguna u otra manera. Ve, Dani, yo creo que no solamente ese 2018, quedamos el siguiente año, perdimos, quedamos subcampeones el siguiente año, y de mis torneos preferidos es ese, la verdad, hasta el día de hoy, porque es donde uno ve nuevos talentos. Viene la pandemia 2020. Sí. Viene la pandemia, igual estamos abogados jugando. Viene la modalidad en pandemia que jugábamos en burbuja. Eso, los que la vivimos, realmente nos encantó porque era un esfuerzo para ir en contra en lo que la naturaleza de la sociedad en ese momento estaba, de que no quería contacto con nadie. Logramos jugar básquet. Y logramos jugar básquet en burbuja. Es cuando regresas a la cancha. Sí, me sacaron del retiro. Me sacaron del retiro y Daniel nos dio muy buenos momentos. Logra su condición, empezaba ya a tener clutch, otro tipo de básquet. Después viene gente muy capaz. Después trajimos o trajeron, gracias a Víctor y todo el proyecto de la Liga Superior de Baloncesto, trae esto del draft y darnos a los equipos que no teníamos la posibilidad económica, 1 o 2 jugadores gringos. Dios, eso era para nosotros algo impensable. Claro. Yo tengo que decir que ese modelo de negocio que hizo Víctor de la Liga Superior de Baloncesto es ganadora. Yo creo que, y un saludo para Víctor, pucha, ¿cómo menospreciamos las cosas buenas, Dani? ¿Cómo menospreciamos el esfuerzo de los demás que hacen las cosas bien? Al menos lo intentan. Para mí, Víctor es un genio en lo que hizo por muchos factores. Igual podrá tener sus lunares como cualquier otra persona, no hay nada infalible o nada perfecto, Dani, pero
creo que estamos de acuerdo que el modelo que él trajo revivió y le cambió la cara a la liga en positivo. Y para muestra un botón, hay una final, Colegio Seminario Punta Arenas, hace 2 años, o fue el año pasado, en donde sí, vibra otra vez, hay ambiente nuevamente. Sí, que Punta Arenas trae también el ambiente, pero el básquetbol para mí renació nuevamente. Hubo esa chispa nuevamente, ¿verdad? Y que el Colegio de Dorados gana con todo mérito, pero hay un antes. Y ahora yo pienso, y esta es mi opinión, que la Liga Superior tiene un producto que no teníamos anteriormente. Ahora hay un producto, hay algo mercadeable, algo que se puede sentir, se puede palpar, que esperaría que Víctor lo pueda retomar ese tema, porque ha hecho un buen trabajo. Yo creo que lo que necesita es gente alrededor que le colabore y que lo apoye para que esto pueda magnificarse. Pero bueno, Abogados gana, son campeones, y eso tiene que ser una satisfacción, Gary, de un esfuerzo de más de 10 años. Vea, estás hablando desde el 2010 hasta el 2023, estamos hablando de 13 años. 24, 14 años de estar ahí todos los días. Sí, picando piedra. No, pero no solo picar piedra porque es parte del trabajo, pero muchas veces la gente no entiende o no cuantifica el sacrificio que hacen. La familia, tiempo de familia, tiempo laboral, de trasladarse de un lugar a otro, de sufragar muchos gastos de su bolsillo, que vos no lo vas a decir y no tenés por qué decirlo, pero yo sí lo voy a decir, que muchas veces de esos dirigentes, muchas veces sacan de su bolsillo para que esto se sostenga. Que un muchacho no tiene que comer, que no tiene tenis, mira, busca de dónde para poder solventar estas cosas. Entonces, yo creo que eso es también un premio al sacrificio de 14 años. Que se vaya a volver a ganar, pues, no lo sabemos, hay que seguir trabajando. Dicho esto, Dani, ¿cómo ves el próximo año de Colegio de Abogados Seminario? Porque este año no lo lograron. Les quedó corto porque creo que opinión mía, creo que se repartieron los queques antes de jugarlo, ¿verdad? Sí. Antes de soplar las candelas, pero ¿cómo ves el futuro para el Colegio de Abogados? Bueno, de las cosas que has dicho, quiero replicar antes de eso, en que efectivamente Punta Arenas, muy bien, desde que ingresa a la primera división, ese equipo que tuvo Rodolfo Fonseca fue un equipo bastante bueno, con muchas líneas de trabajo, mucho talento, el ambiente de ir a jugar allá, el público, todo era, fue el que impulsa lo que ya también venía dándose. Y sí, efectivamente, yo he escuchado o he leído muchos comentarios que la gente del puerto dice que sin el puerto esto no fuera. Yo, ¿por qué no darle el mérito? Me parece que el puerto fue un gran empuje a todo esto y sí, efectivamente, ahí tienen mérito. La final que nosotros jugamos contra ellos fue una final muy aguerrida, fue una final muy sufrida, unos grandes contrincantes, y logramos al final el campeonato. Este año el equipo pasan condiciones o situaciones entre los jugadores o de los jugadores, lesiones, circunstancias. Tuvimos el conato de bronca aquí en Cartago. O sea, un montón de cosas que se tuvieron que estar acomodando para que poder llegar a la final. Y bueno, yo lo pongo así, al final de cuentas hay un tiro libre que define todo y listo. Sí. Y nos vamos todos para la casa y nos vamos tristes, pero con ganas de corregir. Colegio de Abogados en su momento hace una excelente alianza con Seminario. Seminario son una organización muy basquetera,
Pablo Martínez, Warner Salas, las chicas que están ayudando ahí, Sí. mucha fuerza tienen, son muy potentes y ellos vienen a levantar lo que nosotros veníamos en el Colegio de Abogados trabajando. Entonces, eso es la apuesta ganadora. Esto no es mío, esto básicamente es de un montón de voluntades que se juntan con un bien común. Y eso es lo que realmente debe de entenderse como tal. El día en que yo diga que esto es mío, no solamente voy a lucir mal, porque no es cierto, sino que también mi ego me está matando. Y creo que este conjunto de voluntades que se dieron, colegio de abogados, seminarios, los coaches, el abuelo, ¿cómo no hablar del abuelo? Claro, El un abuelo saludo para el abuelo. en el colegio de abogados. O sea, Alfredo Piedra, que nos colaboró un tanto, el padre de la congregación. O sea, todas las voluntades estaban juntas. Don Francisco Cruz, presidente del colegio de abogados. O sea, todas las voluntades estaban juntas en un bien común. Y eso es lo que nos llevó a, básicamente, que las estrellas se alinearan. Es difícil ganar un campeonato, es todavía más difícil traer 2 consecutivos, porque ya los otros equipos vienen mordiendo fuerte hasta llegar hacia uno, Claro. y uno tiene que tratar de defenderse. La razón por la cual se pierde el campeonato puede ser sí, no tuvimos la madurez para hacer lo nuestro, sí pudimos tomar decisiones mejores, siempre se pueden tomar decisiones, Claro. pero todas las decisiones que se tomaron, creo que todos los que estuvimos ahí metidos estamos conformes de que lo hicimos con un con gran esfuerzo y con ganas de ganar. Claro. Nunca nos quisimos sabotear. No. Y ahora para el 2026, bueno, hablo futuramente. Yo creo que la apuesta es a ir por el título una vez más. No veo a Pablo dirigiendo diferente. Sí, sí. No veo a Pablo dirigiendo sin querer esto. No veo a Warner metido en esto sin querer esto. No veo al Colegio de Abogados sin querer esto. No veo al padre de la congregación sin querer esto. Y los que realmente hemos participado en esto, que somos varios o muchos, Iván Sanabria y todos ellos que he nombrado, y si se me queda uno por fuera, me disculpa, pero al final de cuentas, esto es una voluntad en común y logramos eso, y lo mejor, logramos que Costa Rica tenga un tercer pretendiente al título, ¿verdad? Cuando antes era primero solo Escazú, San Ramón, después estuvo Barba. Bueno, ahora hay un chance de que hay un mix. Que nos repartamos, sí. Y los juegos tal vez van a estar, ¿verdad?, más competitivos. Y la idea de todo esto es, yo esperaría, hoy en la mañana estaba teniendo una conversación, voy a guardarme con quién, pero sobre si vamos a lograr sin Víctor tener un campeonato de primera división como los que hemos tenido. Y yo espero que sí. Yo espero que sí. Pero, pero va a ser difícil porque Víctor era un gran guía, o sea, era el que tenía la respuesta, el que tenía una postura. A veces cuando las cosas estaban difíciles le tocaba simplemente imponer, y eso es un talento, eso no es tan fácil. Pero yo sí esperaría que el nuevo representante de la liga y quien nos vaya a apoyar en todo esto, logre por lo menos tenerlo como asesor. Sí. Eso es importante. Y tener una línea. Yo sí veo que va a haber Liga de Primera División este año que viene. No veo que esté el crítico que no vaya a haber. Va a haber, ¿verdad? Eso debería haber. Va a haber, tiene que suceder, sí. porque se ha hecho un gran esfuerzo. Tiene que suceder. Pero también tenemos que meterle mucho esfuerzo, mucho cariño, y tenemos que estar siempre cerca de la gente que sabe. O sea, yo pienso que eso es lo más importante. Vos me has dicho siempre, estar con gente del básquet, gente del medio, gente que jugó, gente con quien compartí cancha, eso te da una perspectiva diferente. Claro. No solamente como coach, no solamente como jugador,
sino también en la parte de dirigencia. Si vos no tenés a alguien que ha jugado básquet, no entiende lo que es estar allá adentro tomando decisiones en este deporte ráfaga. Sí. Esa palabra se la quité a Rodolfo Fonseca, que lo dijo un día y me encantó. Es ráfaga, por supuesto. Rodolfo Fonseca, todo un personaje al cual respetamos mucho y que esperamos tenerlo aquí también. Por favor. Vamos a una pausa y regresamos para conocer un poquito más, pero en la parte ya de entrenador, no tanto dirigente. Isabel, ya sabemos que el seminario, Colegio Abogado Seminario, va a ir por el título, o al menos se va a organizar para seguir ese sendero. Claro. Pero vamos a conocer qué más está haciendo Daniel Valverde. Ya regresamos. Gracias. Gracias por continuar con nosotros. Yo creo que fue una conversación muy, muy amena y la sigue siendo. Pero antes de partir, Dani, tengo que hacerte esta pregunta. El amor como dirigente lo tenemos claro, pero como entrenador y formador, ¿cuál es la apuesta de Daniel Valverde? Como entrenador, pues ya nos dimos cuenta que estás en un proyecto por la zona de Cartago, muy interesante, ya hemos jugado, hemos sido rivales en cancha, y hay mucho talento, hay mucho talento. ¿A qué estás apostando? ¿Qué busca Daniel para revivió el amor de coachar y formar? ¿Está Daniel apuntando a tener una estructura para diversificar en Cartago? ¿Qué buscas? Ok. Lo primero, Dani, que te tengo que decir es que, como empecé, soy nacido y criado en Cartago. ¿Okay? Y si hay una ciudad de mis amores es esta. Mis hijos nacieron acá, soy de la 3, yo soy de la 3, mi esposa. Y bueno, uno de los desgastes que pude haber tenido en mi etapa trabajando en abogado seminario fue mi familia. Claro. Mi familia, digamos, sufrió tal vez muchas noches en que yo no estuve por ahí o días. Y una vez que logramos el título, yo vuelvo a ver hacia acá y vuelvo a ver, pues ya estamos desatendidos, ¿verdad? Hay algunas cosas desatendidas y mi prioridad 100% es mi familia. Claro. 100%. Entonces, me meto a ver un poquito más cómo está el básquetbol en Cartago. Se me acercan mucha gente acá en Cartago que ve el proyecto que se ha hecho en San José y bueno, me dicen que por qué estoy allá y no aquí. Entonces me emplazan de una forma que no puedo decir otra cosa más que no, de que es que allá me querían mucho, ¿verdad? Y aquí no, en su momento. Entonces, lo primero es que vengo a revisar cómo están las cosas en Cartago y efectivamente en Cartago solo está Metrópoli en esa academia y Miravalles, en las academias competitivas. Hay otras academias trabajando cosas muy buenas como Greg en Taras, que tiene una captación de talentos y bueno, el día que uno trata de buscar jugadores nuevos o talentos, él es una gran fuente. Y así sucesivamente diferentes academias, boutique, podemos decir, ¿verdad? Que están trabajando y bueno, yo, la verdad hay una gran propuesta para poder aquí en Cartago tener el básquetbol que en algún momento tuvimos, la competitividad que en algún momento tuvimos. Nosotros tenemos una fuga de talentos importante en Cartago, de jugadores que no quieren jugar acá, que no quieren jugar con las academias que están, o con Cartago, con quien sea. Eso hay que tocarlo, hay que resolverlo, eso no tiene por qué. Sí. O sea, no tiene por qué un jugador, voy a decir nombres, no tiene por qué Manrique Alvarado jugar en otro lado con ese Cartago cuando está en Juegos Nacionales, Fabián Mora, Pereira. Y es que ha habido talento. Talento. Y ahora hay muchachos jóvenes como Sebastián, que es un muchacho que ahora está jugando en San José, como Fabri, que está jugando en San José, chiquillos, que tienen mucho talento y no sé por qué lo están jugando acá. Entonces ellos dicen, bueno, es que tal vez pueda haber una beca, tal vez quiero que sea campeón, tal vez... Bueno, entonces, ¿qué es? Que lo que ellos pretenden o el producto que están recibiendo aquí no es bueno. Entonces, ¿dónde es que tenemos que trabajar? Informar. Entonces, vos sos del criterio, o creo yo, lo que te estoy percibiendo, es que
tenemos que ir a los viejos amores, revivir esa pasión que había antes, por ejemplo, un liceo que está muerto, que es lamentable, la condición en la que está el liceo, casi que ni existe un referente del baloncesto nacional. Hay que volver a revivir un tema de Barba, Claro. En primera división, y un Cartaguito, eventualmente en primera división, a Bueno, futuro. bueno, también Cartago, bueno, está la gente de Metrópoli que hace un excelente trabajo. Ellos han venido constantes y manteniéndose en primera división y Liga 24 y en las ligas que ellos juegan. Pero digamos que sí, si me hablas de los amores, yo hablaría más que todo de un equipo que sea de Cartagos, puros Cartagos, jugando para Cartago, que la camiseta les queme, les mantenga esa gran necesidad de estar ahí, ¿verdad? Y de no jugar con otra persona que no sea, o con otro equipo que no sea este, Sí, porque de aquí soy yo. claro. Porque hay ejemplos. Por ejemplo, yo no lo entendía hace muchos años atrás, en mis años de Juegos Nacionales, y había una rivalidad con Cartago en finales, en Juegos Nacionales, y Clifford jugaba con Juegos Nacionales. Correcto, Cliff. Y Clifford iba a Estados y venía, no, yo juego con Cartago. Sí. Yo juego con Cartago. Y no recuerdo todos los nombres de todos los muchachos, había un tirador excelente. Alejandro Grijalva. Estaba ahí también, creo. Creo que no, pero no es Grijalva. Había otro chico que buenísimo. El tema es que soy Cartago, juego en Cartago. Punto. No había ninguna discusión, no había dinero que podía, no había negociación alguna que podía replantear o siquiera tener la idea de tomarlo en consideración. Y yo recuerdo que Clifford estaba en Santa Cecilia. Becado, Becado, pero él siempre jugó. Vamos a ver, la historia de Cliff y de Frank, los dos jugaban para Tres Ríos. Nosotros con Rigo fuimos a la eliminatoria. Este que jugaste vos, yo ya no estaba, yo ya soy un poco más viejo que vos, pero en ese estaba, nosotros ganamos la eliminatoria con Rigo y Franklin y Cliff se iban a jugar con nosotros. Y ya, bueno, ya nos armamos. El final no fue tan feliz, no vamos a hablar de eso porque no quiero, porque no fue como quisiéramos, pero efectivamente que estuvimos en cancha y luchando muy fuerte. Y efectivamente nos sentíamos Cartagos y realmente eso es lo que yo quisiera. Volver al banco, que es la otra pregunta que me hiciste, yo estaba muy oxidado, empecé a estudiar otra vez a partir de octubre del año pasado, ya llevo un año estudiando, octubre, estoy estudiando, me gusta la Academia Argentina y trabajo sobre esa. Okay. Es una decisión que tengo, tal vez no sea pero es la que me gusta y me apasiona. Y me parece que ellos han hecho cosas buenas y también son muy críticos a cómo están ahora. O sea, si las cosas no están bien, que lo dicen. Sí. Y ellos mismos saben, no estamos bien en este momento. Y la idea es toda esta formación que estoy teniendo, que es semanal, ¿verdad? Nosotros todas las semanas hay clases. Llego a implementarlo a la cancha. Y efectivamente nosotros tenemos que alimentarnos de los que están haciendo las cosas bien afuera, hacia afuera. O sea, sí tenemos que tratar los entrenadores de ir a ver jugar las selecciones fuera de este país, las selecciones élite, ver a Argentina jugar, ver a Brasil jugar, ver a Estados Unidos jugar, ver a Puerto Rico jugar, ver, ahora que estuve viendo a Colombia, este jugador Angola, es un espectáculo. ¿Verdad? Jugadores con una depuración de fundamentos increíble y con una convicción de cómo están haciendo las cosas, que yo creo que su formación es la que ha sido exitosa. Y producto de lo que uno estudia es lo que uno lleva a la cancha. Usted no puede ir a ser coach con solamente lo que aprendiste de lo que viste de otros. O sea, hay que ir a formarse. Claro. Porque si uno no se forma, uno no estudia, no funciona esta vaina. No funciona y es a corto plazo, porque te da réditos a corto plazo, pero a largo plazo te va a pasar una factura enorme. Correcto. Pero en fin, podemos esperar a Dani en un proyecto longevo. Quiero. Para el tema del baloncesto. Quiero, quiero que sea algo para todos esos. Vamos a ver, Juan Di tiene 15 años, mi hijo mayor,
y él es un gran, digamos, él es un comunicador directo y me cuenta de las carencias y necesidades que sus amigos le hablan. Y efectivamente, ocupamos tener más lugares jugando básquetbol, necesitamos tener más canchas abiertas, más disponibles las canchas. Y se vienen cosas. Y yo creo que si, el día que estas cosas ya puedan ser públicas, te contamos. Perfecto. Dani, gracias por recibirme. Gracias por este momento tan ameno de conversar un poquito de básquet, acercarnos y que la gente te pueda conocer un poquito más. Nos vemos el próximo episodio. Daniel, nuevamente gracias. Dani. Gracias, nos vemos.